Víctor Sánchez, muy buenas. Hola, muy buenas, Paloma. Requete, bienvenido a Dramedias estrenando 2023, Víctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto y un placer hablar contigo, ya lo sabes. Bueno, igualmente, es Oye, compartido. La Florida es ese complejo en el que nos ubicamos y ese escenario de tu último trabajo, que se puede ver estos días hasta el 22 de enero en el Teatro Español de Madrid, y que digo yo que es algo así, ¿no? El escenario de dos universos antagónicos. Totalmente, sí. Es tan antagónico como lo es como lo es el escenario elegido, ¿no? Como lo es unos apartamentos de la playa que en verano pues pueden ser un hervidero de gente, de vida, del verano, que es la celebración de todo, y en invierno realmente es como contenedores de soledades, ¿no? Y un paisaje que es tan bonito y que está tan lleno de vida, ¿no? Y que es el mar, es verdad que en invierno puede resultar, con la humedad de la costa, con la soledad, con el hecho de que no haya nadie, con también estas ciudades de vacaciones, ¿no? que se crearon en la costa valenciana, que realmente en invierno no tienen nada, ¿no? O sea, no hay ni un bar casi, ¿no? Bueno, no lo hay. Y no lo hay abierto, por lo menos. Que sí, que justamente es lo que tú dices, no es antagónica con también para lo que han sido creados estos espacios. Claro, y ahí en ese espacio se dan vida esos contenedores de soledad que acabas de nombrar, que yo lo voy a trasladar a los personajes, a los actores que dan vida a los personajes de este último texto tuyo, Víctor: Silvia Marsó, Vito Sanz, Lorena López, Francisco Reyes y Amparo Fernández. ¿Son contenedores de soledad? Totalmente. O sea, son contenedores de soledad, también son unos grandes supervivientes. O sea, creo que son personajes muy tocados y que han tenido muchas, como dice el personaje Amparo Fernández, vicisitudes, ¿no? En la vida, pero que han sabido bueno, seguir adelante como sea. Son unos grandes supervivientes, pero sí que es verdad que todos son contenedores de soledades, de tragedias humanas, también de mucha comedia y de mucha creo que la comedia surge de la ternura, ¿no? Con la que estos personajes, o sea, como vemos que estos personajes, a pesar de todos sus heridas y dolores, tiran hacia adelante, ¿no? Y están vivos y siguen estando vivos y son sujetos que desean, ¿no? Que todavía. Pero sí, o sea, creo que el lugar donde viven, esos apartamentos de la costa, esos lugares que realmente viven ahí como, porque no, se dice la función, ¿no? Porque no pueden vivir quien vive en la Florida es porque no puede pagar el alquiler en otro lugar. O sea, quiero decir que son personajes que ahí ya están bastante marcados, pero que a pesar de eso, pues, bueno, hacen lo posible para poder seguir adelante. Claro, cuéntanos, porque en realidad esto es una comedia negra, aunque estemos hablando de la parte negra, ¿no? Has impregnado de humor todo este texto de la Florida y la verdad es que, no sé, tiene como dos caras, digamos. Por un lado es como un juego, un Cluedo, ponte, ¿no? Donde tienes multitud de personajes muy extravagantes todos, muchos espacios misteriosos, un muerto, por supuesto, un asesinado, de hecho, la incertidumbre como para jugar con el espectador, ¿no? Y por otro lado está toda esa otra parte también de crítica social, de humor ácido. Es un bonito berenjenal, Víctor, has creado ahí. Un bonito berenjenal, sí. Bueno, por una parte está o sea, yo creo que la comedia surge porque realmente es un texto que escribí con la voluntad de hablar de la muerte, ¿no? Que es el común, ¿no? El común denominador de todos. Todos sabemos que vamos a morir, y creo que enfrentarse a eso, lo he preferido hacer desde la comedia. Tampoco ha sido una decisión muy consciente. Creo que fue saliendo, ¿no? O sea, a la hora de ir escribiendo los personajes. Y para hablar de la muerte, bueno, es que creo que el género siempre está impregnado de la muerte, aunque a veces sea de una manera casi simplemente estética, o porque o es el pistoletazo de salida, ¿no? Que pone toda la trama a circular. Entonces creo que la elección fue como simultánea de que fuera este homenaje al género, y que además hablase de este tema que creo que todos tememos, ¿no? Y bueno, por ahí fue saliendo también para mí era un reto
hacer género en teatro, que no es algo que se suele hacer, y no solo eso, sino también darle la vuelta, ¿no? O sea, no me interesaba hacer hacer La ratonera de Agatha Christie o alguna sí. de estas obras, sino realmente a mí me interesaba muchísimo los personajes, que al final el espectador le pase que se olvide, ¿no? de quién es el asesino o qué ha pasado con Nikolai, que es la persona que aparece muerta en la piscina como homenaje a Sunset Boulevard, ¿no? La película de Billy Wilder. Homenaje al género, por supuesto, que se olvide de eso para quedarse con los personajes. Algo que David Lynch decía de Twin Peaks, ¿no? Que él no quería revelar quién había matado a Laura Palmer, porque mientras existiera esta pregunta podía generar un ruido continuo de fondo, ¿no? Decía que era la serie, que era poder seguir hablando de estos personajes y de los personajes que pueblan Twin Peaks. Y de hecho hoy en día, quiero decir, cuando vuelves, y yo soy muy fan de la serie, cuando la revisitas, te quedas con esos personajes, ¿no? Maravillosos, muy, muy locos, pero que también tienen grandes dolores, grandes soledades, y encierran grandes preguntas humanas, ¿no? Grandes preguntas. Y eso era un poco lo que intentaba humildemente hacer con La Florida, que era pues realmente, esto obviamente no es una serie, es teatro y dura 1 hora y media, pero era generar esta gran pregunta, este gran, ¿no? cuestionamiento, que es qué ha pasado con Nikolai, pero al mismo tiempo que esto sirviera como clave para poder presentar todos estos personajes y al final responder a otras preguntas, ¿no? Que es quién vive en estos edificios en invierno, ¿no? Quién puede vivir, y luego también a contar sobre todo el viaje del inspector, ¿no? Que es un viaje de una soledad muy grande hacia otra cosa. Que no voy a hacer spoiler, pero claro. hacia otra cosa, ¿no? Y para mí sí que era contar que este inspector encontraba su lugar en el mundo en un momento muy jorobado de su existencia, y encontraba su lugar en el mundo en esta Florida, ¿no? Que a priori es donde menos esperas encontrar tu lugar. Es donde menos esperas encontrarlo, exacto. Vito Sanz es el que da vida a Antonio, ¿no? Se llama Exacto. Antonio. De repente lo he dudado si era Antonio, Manuel o Miguel. Un nombre sí. muy español, muy típico, muy normal, ¿no? Sí. Pero es verdad que llama la atención precisamente Antonio, este detective, y su desasosiego vital, que es como lo primero con lo que nos encontramos en La Florida. Es muy angustioso. Sí, es angustioso, ¿verdad? Y luego, sí, a mí me lo resulta. Luego es verdad que toma esa otra deriva y vas viendo otras patas, digamos, de esa personalidad. Me llamó la atención que te leí decir que Antonio, el personaje del detective, nace de las bolsas de miseria y crimen. El personaje, el arquetipo del detective, supongo que sería eso lo que leerías, que el arquetipo del detective, este personaje, nace también con el desarrollo de las ciudades, y el desarrollo de las ciudades conlleva el desarrollo de las ciudades en la revolución industrial, me refiero, ¿no? Que es cuando empiezan a surgir la novela de detectives y empieza a surgir el detective, más tarde el policía, sobre todo en la tradición americana, norteamericana, empieza a surgir como héroe, ¿no? Moderno, de la sociedad moderna y de la revolución industrial. Pero asociado a esa otra imagen gris, ¿no? Digamos, sí. Claro, porque las ciudades se convierten realmente en zonas peligrosas, ¿no? Porque son bolsas de miseria, exactamente, ¿no? Donde acude pues todo el mundo que no tiene trabajo, y quien encuentra trabajo bien y quien no, pues se queda por el camino. Sí, exactamente. Sí. En este caso, claro, o sea, realmente la ciudad es una ciudad tan peculiar como una ciudad de vacaciones, ¿no? Claro. Que realmente puede tener, o sea, el crimen puede surgir, pero realmente sabemos que en invierno son lugares que se despueblan. Es un texto de La Florida, Víctor, que yo he concluido un poco pensando en él, pienso, es un texto de contrastes desde su planteamiento, digamos, ¿no? O de apariencias, no estoy segura. Por esto que estamos diciendo, ¿no? Lo presentas todo a partir de un lugar en el que se da toda la vida y toda la soledad al mismo tiempo, pero que a la vez te da que pensar en el sentido de que ¿por qué no va a haber vida? ¿Por qué no hay vida en invierno? ¿Por qué? Si puede haberla.
Exacto, sí, sí, totalmente. Me gusta mucho lo que dices que sea un texto de contrastes porque realmente yo creo que lo es. O sea, hay mucho contraste, o sea, bueno, tanto contraste como la vida y la muerte, ¿no? O sea, Claro. como saber la función, ¿no? Comienza con que por eso yo creo que con ese desasosiego del inspector, y esto no es ningún spoiler porque se sabe, Es ¿no? el primer Que minuto. es diciendo, ¿sabes? Tengo una enfermedad terminal y entonces, y este es el último caso de mi vida. Entonces, ¿pero qué haces cuando tienes el último caso de tu vida o solo tienes un tiempo, digamos que escrito, ¿no? En el que solo vas a vivir tanto tiempo? Pues al fin y al cabo vives. Entonces, aunque todo esté teñido de esa muerte, ¿no? Sigues viviendo. Entonces, yo creo que por eso hay tanto contraste, ¿no? Porque, de hecho, creo que los personajes, de hecho, bueno, creo que funcionan precisamente por este contraste, ¿no? Que hay Entre ellos. que son muy antípodas, pero de repente encuentran algo, ¿no? Que los une, o sea, pero les pasa a todos, ¿no? O sea, le pasa, creo que al personaje Francisco Reyes que interpreta a Abdón, que es el administrador de la finca, le pasa con Elena, que es el personaje que interpreta Lorena López, o sea, que son personajes de dos estratos sociales muy diferentes, pero unidos por algo, ¿no? O sea, y son absolutamente como el día y la noche. Uno lo podías intuir, un tío con cultura, la otra una persona que se ha criado, ¿sabes? Que viene del barro, ella misma lo dice, pero de repente hay algo que les ha hecho unirse. Y bueno, esos contrastes también están entre Lola y el inspector, ¿no? Entre Silvia Marsó y Vito Sanz. Entre Silvia Marsó y Vito Sanz, que también, ¿no? Que es uno busca la justicia y busca la verdad, ¿no? El personaje del detective, y sin embargo Lola, que es un personaje absolutamente, bueno, es homenaje a Tennessee Williams, es totalmente, o sea, Sí, en sí. la defensa de la mentira. Y o sea, la defensa de la mentira como, bueno, como ayuda para vivir, ¿no? Y de hecho, o sea, funciona este contraste entre estos dos, que también acaban entendiéndose a pesar de eso, ¿no? De estar muy contrastados. También con Rosa Fina, que es el personaje de Amparo Fernández, que es una adivina, es una medium, y que también, o sea, su manera digamos, de descubrir cosas o de estar en contacto con el más allá no tiene nada que ver con la mente racional del inspector, ¿no? Que es totalmente como cartesiano, ¿no? Y totalmente, es verdad que es un texto que funciona todo el rato con muchos contrastes, ¿no? También con comedia, con drama, a la vez. Sí, es algo que es complejo, pero que a mí me gusta mucho. Oye, y has dicho que La Florida nace de una inquietud o de una necesidad tuya de... Querías hablar de la muerte. ¿Por qué? Pues porque creo que porque me da miedo, o sea, igual bueno, creo que todos, ¿no? Es como hay veces creo que a veces las obras surgen de una necesidad de contar muchísimo el momento presente o de algo que te inquieta a cualquier nivel, ¿no? Social, político, etcétera. Y creo que con La Florida fue una cosa inversa. Realmente había una cosa personal que estaba ahí, y luego creo que luego la obra está teñida de cosas que tienen que ver con nuestro día a día, con cosas de política, con cosas sociales, con la corrupción que está muy muy presente, con la corrupción urbanística, pero realmente ha sido a partir de algo que quizás es una pregunta más existencial, ¿no? O un miedo más, o un dolor más del alma que no, bueno, no sé, que no hay otras obras como Nosotros nos mataremos con pistolas, por ejemplo, que nacía de otra inquietud muy diferente. Más relacionada con la vida, en realidad, ¿no? ¿Cómo? Más relacionada con el desarrollo de la vida, quizá. Nosotros Exacto. no nos mataremos con pistolas, me refiero. Sí, totalmente, ¿no? O a España no la conoce ni madre que la parió, Claro. que tenía muchísimo que ver también con el momento político presente. Pero esta realmente nació de algo que, ya digo, ¿no? Que de una herida muchísimo más existencial
y de ahí surgió, ¿no? Y luego lo que pasa es que las obras, siempre digo, son esa piedra que tiras al lago y de repente empieza a generar ondas expansivas, ¿no? Y en esas ondas expansivas creo que estaba, luego al final acaba conteniéndose el mundo en el que vivimos, ¿no? Y el presente. Y creo que también pasa con, pues por ejemplo, si pienso nosotros nos mataremos con pistolas, está presente la vida, está presente la muerte, están presentes un montón de heridas existenciales y un montón y sin embargo la piedra que se lanzó, ¿no? era diferente, ¿no? No era tan existencial, sino que era muchísimo más, no sé, lo que tú has dicho, el desarrollo de la vida, de la crisis económica, de cómo estamos nuestra generación, etcétera. Era otro tipo de pregunta, pero también surgió, ¿no? Pero al final surgía todo esto. Yo no sé si esas ondas expansivas también afectan al futuro o a lo que tengas entre manos ahora mismo, Víctor. Estarás mirando también, o sea, te han afectado en el sentido de, quiero hablar de esto otro también. Esto que me ha surgido aquí, que aquí no pega, imagínate, en la Florida, es algo que quiero desarrollar. Tienes ahí patas del pulpo. Pues la verdad que tenga que ver con la Florida, no lo sé. De lo que tengo que... No hablo de spin-off, ¿eh? No es que vaya a ser un spin-off, sino que te haya picado, sí. No, ya te entiendo. La verdad que ahora mismo, Paloma, estoy en un momento en el que estoy momento de reflexión para ver qué es lo siguiente que hago, porque la verdad que he tenido unos años, 2 años como de muchísimo trabajo y ahora quiero ver muy bien qué es lo siguiente que escribo, ¿no? Pero bueno, seguramente será muy diferente, ¿no? Y siempre intento que sea diferente a lo anterior. Entonces, no lo sé, no sé por dónde tiraré. Pero es con permiso, ya que me cuentas eso, ¿se trata de algo de pensando en tu trayectoria profesional, no dar un paso en falso? ¿Estás en ese punto en el que te miran y quieres estar muy seguro, amarrar bien lo que vas a hacer después, o estás un poco agotado, Víctor? Pues creo que tiene que ver más con el agotamiento, o sea que tanto nos cuesta reconocer a veces, sí, ¿no? Pero bendito agotamiento, claro. Pero bendito agotamiento también, porque ha sido como un momento de muy fértil y de hacer muchas cosas, y dirigir, escribir, cosas en cine, cosas en teatro, y ahora la verdad que es un bendito agotamiento, ¿no? Y ahora es como también escucharme, ¿no? Y decir qué es lo siguiente que quiero escribir también, más que nada para no hacerlo desde la inercia. ¿Sabes? Desde decir, ostras, voy corriendo a lo siguiente y tal. Seguramente en cuanto descanses surgirá, o sea, diré, es esto lo que quiero. Y durante todo este tiempo tengo como 4 o 5 libretas de proyectos, de ideas, de cosas pero siempre con eso soy muy, muy cauteloso y dejo o sea, tomo la decisión cuando estoy muy, muy, muy seguro, porque al final es mucho, o sea, convives mucho tiempo con la historia, ¿no? Que escribes y que luego dirijo. En mi caso siempre dirijo lo que escribo, entonces creo que es importante elegir bien y eso, o sea, o que realmente sientas un impulso creativo que digas, quiero hacer esto, ¿no? Sí, bueno, una cosa son las musas que te atacan cuando quieren Claro. Y luego ya la realidad, ¿no? Es que hay veces también que nos pasa que, como tú dices, ¿no? Esa inercia parece que nos hagan no tener derecho a no saber qué querer hacer justo después, ¿no? Ese momento de barbecho, digamos. Totalmente, sí. Parece mentira después de la pandemia, estoy pensando. También. Sí, es que después... Sí. O sea, es que a mí, además, la pandemia me afectó mucho. O sea, quiero decir, que supongo que a todo el mundo, pero a nivel... O sea, yo trabajé muchísimo durante todo el confinamiento. No paré porque no podía. O sea, estaba inmerso en proyectos que, además, de repente todo el mundo se cayó y a la semana ya había Zoom. O sea, ya había un montón de cosas que era de... No, como de vamos a seguir. Y es verdad que yo estuve trabajé muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo, y después también tuve esa suerte de salir y no parar de hacer y hacer y hacer. Y ahora como que soy consciente de decir, ostras, es que ha pasado todo esto y nos ha cambiado la vida muchísimo y madre mía, ¿no? Y entonces, no he parado, sí. Y no he parado y bueno, pues ahora mismo es
Es verdad que siento como que he corrido una maratón y digo, bueno, ahora digo voy a descansar y bueno, a un descanso activo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, que estás descansando, pero bueno, no sé, yo al final estoy leyendo, estoy yendo a exposiciones, estoy viendo cine, estoy no sé qué, que todo eso al final te acaba nutriendo y acabas al final encontrando qué es lo siguiente que quieres contar. Siempre pienso eso, o que al final te lo propongan. Yo creo que eso también, o sea, hay muchas veces que cuando te viene la energía externa, ¿sabes? Que ayuda es de, también, oye, claro. y entonces dices, claro, ¿sabes? Vámonos eso ayuda mucho, claro. Yo también soy de la opinión, Víctor, ahora que has nombrado lo de leer, ir al cine, ver obras de teatro, etcétera, etcétera, que en los momentos de descompresión estos que al final necesitamos, aunque nos cueste admitirlos, la música tiene mucho que ver. ¿Por qué no me ayudas si vamos a ponerle banda sonora y cerramos la conversación con una música? ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Qué estoy escuchando últimamente? Los villancicos que de la calle. Bueno, pero eso ya quedó atrás, gracias a Dios. Eso ya quedó atrás. Pero mira, me gusta mucho Billie Eilish. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama I'm Getting Older y sería una canción chula para cerrar. Pues perfecto, la vamos a escuchar y con ella nos vamos a ir, Víctor. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más por contarnos todos los entresijos que hay dentro de tu cabeza, Víctor Endramedias. Muchas gracias a ti, Paloma, es un placer como siempre y un gustazo. Un beso. Un beso. Chao.